Buenos días, República Dominicana, felices y contentos de estar aquí nuevamente compartiendo con todos ustedes. Somos Buenos Días RD, iniciando la semana con energía. Hoy estamos a 10 de mayo, un día histórico dentro de la República Dominicana, lo que es nuestra historia política. Buen día, Pedro, ¿cómo te amanece? Buenos días, María de Los Ángeles. Siempre es un placer compartir contigo escenario. Haces falta cuando no estás estos hombres tan feos que tú me dejas aquí, Patrón y Luna Valiente. Son mis amigos, pero no televisan igual que tú, pero son mis hermanos. Saludos a todos, me siento muy bien, me siento vigoroso, me siento con mucho entusiasmo de iniciar una semana altamente productiva. Hoy, hace 23 años, falleció el más grande líder de masas que ha tenido la República Dominicana, yo diría que Latinoamérica, José Francisco Peña Gómez, un líder carismático, un líder bien formado, un líder de las entrañas del pueblo dominicano, un verdadero luchador por las libertades públicas, por la democracia en la República Dominicana. Mira que hablar de él me engrifa. Recuerdo esa mañana cuando mi suegra me dijo, murió Peña Gómez. Wow, yo no lo creía. Y yo lloré a Peña Gómez, porque Peña Gómez era de esos líderes que se te arraigaban en las venas, que te hacían vibrar, que te hacían sentir que tú tenías como ciudadano políticos que te defendían. De verdad, yo lamento tanto que los seguidores o los discípulos de Peña Gómez hayan dado un giro tan abismal en el quehacer político en la República Dominicana y no emularon. Como lo dieron lo de Juan Bosch. Ah, no, lo de Juan Bosch no fue un giro. Lo de Juan Bosch dieron un salto de garrocha. Bueno, pero estoy totalmente... Brincaron en el Osami que llenó el Mississippi. No. Estoy totalmente de acuerdo contigo en torno a Peña Gómez. Hoy es un día histórico, un día en que el país lloró. Yo tuve el privilegio de iniciar el periodismo en aquella época, sí. Practicaba en un medio de comunicación y fui a cubrir el sepelio de Peña Gómez y yo nunca había visto nada igual. El féretro con el cadáver de Peña Gómez, pues lo pasearon por la Liga Municipal Dominicana, creo que el Congreso, el PRD, diferentes lugares. Y todos esos lugares, miles y miles, porque lo vieron a estos ojos, de dominicanos recorrieron detrás de ese féretro a pie. Después se dirigieron hasta el cementerio. ¿Fue el Cristo Redentor? El Cristo Redentor, claro. Sí. Toda la autopista Duarte estaba repleta. Yo recuerdo que esa caravana inició en horas de la tarde y se llegó al cementerio como a las 8 de la noche. Eso fue increíble porque era tanta la gente que seguía ese féretro a pie, señores, a pie, porque se había ido un gran líder, un verdadero líder, y esa palabra encierra muchas cosas, muchísimas cosas, y no es lo mismo ser o llegar a ser presidente. Él no llegó a ser presidente, pero llegó a ser, como dice Pedro, el más grande líder de masa de la República Dominicana, muy amado por unos, odiados quizá por otros, y eso es normal porque los líderes arrastran pasiones tanto positivas como negativas, y Peña Gómez se convirtió en un ícono en la República Dominicana. Y yo hablaba de la palabra líder y decía, bueno, no porque usted sea o haya sido presidente es un líder, no. Usted se acercaba a una persona como Peña Gómez y sentía emociones, exactamente. Lo mismo pasa con Leonel Fernández. Leonel Fernández no es presidente y la gente lo ve y ve a un líder y quiere acercarse y quiere hablar con él. Eso pasa con pocas personas en la República Dominicana. El político que no deja legado no es líder. Exacto. Eso, por ejemplo, no pasaba con Danilo Medina, que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Fue 2 veces presidente de la República, pero ahí tampoco pasa con Abinader.
Y hay personas... Pasaba con Hipólito Mejía, Hipólito y pasa Mejía, todavía, en menor personas, proporción, sí. pero Hipólito tiene un carisma especial que hace que la gente se sienta atraída por él. Que eso te iba a decir, que son personas que nacen como con un aura diferente y saben atraer a las personas, a las multitudes, definitivamente. Y aunque haya personas que no quieran o no estén de acuerdo con esta parte política o su accionar, pues simple y llanamente lo admiran. Eso pasaba con Balaguer, pasaba con Juan Bosch, pasaba con Peña Gómez, esos tres líderes que vivieron en una época importantísima de la República Dominicana, y también pasa con Leonel Fernández, que hoy está todavía, gracias a Dios, entre nosotros, pero la verdad que cuando Peña Gómez se fue, o antes de Peña Gómez irse, ese video del perdón que hizo dejó un legado en el corazón de cada uno de los dominicanos, y hasta esas personas que no querían saber de Peña Gómez, creo que lloraron cuando vieron hasta dentro de su propio partido. Exacto, cuando vieron era ese... vilipendiado y a veces querían excluirlo. Lo que pasa es que era tan grande su arraigo político y su preparación, que por más que esos blanquitos del PRD, lo llamaba afrancesado, quisieron humillar al doctor Peña Gómez, no pudieron. El pueblo asumió a Peña Gómez. Oye, cuando yo le digo el pueblo, no era solamente el pueblo PRDista, era el pueblo, porque es que es verdad que él era el verdadero representante de esas masas sociales desposeídas. Ese era Peña Gómez. Daba gusto caerle atrás a Peña Gómez en una de esas caminatas que él hacía. Peña Gómez corría, era un atleta. Era un atleta. Yo, siendo muchacho, tú sabes que mis hermanos eran dirigentes del PRD histórico. Y yo me metía, porque a mí me encantaba ver a Peña Gómez, porque ese líder emotivo me encantaba, porque me llegaba de verdad que me llegaba. Yo hice el transfer después en el año 96, tanto, hacia el PLD, pero eso fue un proceso, una especie de transición. Pero Peña Gómez era un líder que de verdad daba gusto verlo, estar al lado de él. Yo llegué a varias actividades, yo siempre me colaba para saludar. La seriedad con que Peña Gómez y la sinceridad en la política, no se puede ser muy sincero. Y él también era un político muy impulsivo, y los políticos tienen que ser fríos, flemáticos, pocos soberbios. Si no, pregúntenle a Danilo Medina, que miren dónde ha llevado el partido. Pero Peña Gómez no era soberbio. Sí, Peña Gómez lo que era emotivo y se emocionaba y vibraba. Pero Peña Gómez no era mala gente. No, imposible. No lo digo en ese sentido. Bueno, y precisamente decía que cuando la gente vio ese video de Peña Gómez un poco desmejorado, por su enfermedad, y cuando pidió perdón, un video de tanta sinceridad. Cuando él perdonó a los que le habían hecho el daño. Cuando él perdonó, él decía, yo los perdono. Un video con tanta sinceridad. La verdad es que ese video le arrancó lágrimas hasta sus grandes enemigos, y ese legado que dejó Peña Gómez de luchas incansables en favor del pueblo dominicano está ahí, y hay que recordarlo, porque líderes como él hay que recordarlo día tras día, para que ustedes sepan quiénes son y quiénes han sido, fueron y serán las personas que se sacrificaron verdaderamente por el pueblo dominicano de una manera o de otra. Eso es así, María. Yo quiero que me permitas, antes de pasar a unos temas que tenemos profundos, pues el pasado jueves nosotros tomamos la decisión, o se catapultó una decisión que ya estaba tomada y que solo le faltaba el acto de juramentación para que nosotros pasáramos a formar parte del partido que dirige el expresidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo. Todo el mundo sabe, yo nunca le he dicho a nadie que soy independiente. Yo trato de ser lo más objetivo posible, pero independiente no lo soy. Duré 8 meses en esa independencia, en un proceso de reflexión, porque cuando tú dejas una organización que tú has durado más de 20 años trabajando en ella, pues tienes que pensar bien qué paso vas a dar, y más uno que tiene el sagrado compromiso de informar, de orientar, de analizar los temas del país, y uno trata de no comprometer esa independencia de criterio que siempre hemos tenido, que genera muchísimos problemas. Como decía María, a veces uno en política tú no puedes ser tan sincero, pero
alguien tiene que pagar ese precio de la sinceridad y tratar de buscar la justicia donde quiera que uno esté. Y cuando hablo de justicia no es la justicia de Jenny, la justicia de allí, no, la justicia de justeza, de que las cosas marchen como debe estar, que a Pedro le den lo de Pedro, a José lo de José y así sucesivamente. A esa justicia. Miren ese acto emblemático, un acto de calidad, no de cantidad. Yo quiero agradecerle a toda la gente que me sigue, a mi equipo político que después de 8 meses... Algunos se desesperaban, don Pedro, ¿cuándo damos el paso? ¿Qué vamos a hacer? Usted no puede retirarse, porque hasta eso pensé, dejar la política y dedicarme más a los medios de comunicación, pero luego de muchos análisis, de consultas, a gente que uno acostumbra a hacerlo, a mi familia sobre todo, pues decidí que la política le hace falta gente que tenga compromiso social, que a la política le hace falta gente que de verdad quieran estar allí para lograr las transformaciones de un país. Y yo creo que esas son de las motivaciones que me hacen estar dentro del círculo político. Pues yo decidí, junto a mi equipo, que ese equipo que usted vio ahí, jóvenes, adultos, gente que me ha acompañado durante largos años y decidieron dar el paso conmigo, ir a un partido que está en construcción, ir a un partido en donde hay un escenario propicio para desarrollar un verdadero liderazgo político, un escenario donde más que ir a buscar, hay que llevar. Y hay que llevar talento, hay que llevar honestidad, hay que llevar deseo de superación, hay que llevar deseo de construcción de democracia. Y eso es lo que nos motiva y por eso decidimos buscar el escenario y la casa donde uno se sienta cómodo, donde uno se sienta bien recibido, donde uno sienta que quien dirige esa organización es un líder que motiva, que encanta, que te llama, que te orienta, que te forma. Y por eso decidimos ir, María. Y sobre todo, Pedro, donde no haya cortapisas, o sea, donde tú tengas derecho como comunicador a decir lo que te da la gana, de quien sea, ya sea de ese propio partido, pero que nadie te obligue a hacer lo que tú no quieres. Que por eso me fui del viejo partido, porque es que allí cuando tú tenías diferencia de criterio y lo externaba públicamente, venía el maltrato sistemático detrás, a mí y a los que me seguían. Entonces yo no puedo estar en democracia en un partido lleno de dictadura, como lo era el viejo partido. Y por eso me fui. Yo recuerdo que, por eso me fui. que te quitaron todos los anuncios desde Palacio, porque tú simple y llanamente estabas en contra o no estabas de acuerdo con la modificación, con otra modificación a la Constitución para que el expresidente Danilo Medina se quedara o se reeligiera, o sea, y la verdad es que por mucha gente se alejó, mucha gente de ese PLD de Danilo se alejó. No se alejó de mí, amigos incluso. Exacto, por esa... o conocidos. Por esas opiniones que tú tenías, que eran las mismas opiniones que yo tenía, pero yo, contrario a ti, no soy política, no me gusta la política, o no la política, sino el ejercicio político que hacen los políticos, valga la redundancia, porque la política como tal es una bonita ciencia que debe estar siempre a favor de todo un pueblo, de todos los ciudadanos, pero aquí ya no hay ideales, solamente hay intereses, y la política de hoy en día, o el ejercicio que hacen esos seres que se dedican a esa ciencia, es el propio interés de cada quien. El interés particular, hacerse rico. Yo no voy a la política para eso. Nada, yo siempre digo lo que pienso y creo que en la política hay hasta que decir sus mentiritas y yo soy muy de frente, no me gusta, la verdad, ese tema de lo político, aunque de una manera u otra uno vive de la opinión de los políticos. Bueno, pero nada, es un paso importante y te felicitamos y deseamos toda la suerte del mundo. Como todas las decisiones, hay gente que le cae bien, hay gente que le cae mal. Lo más importante es que el 98% de la gente que me quiere, que me sigue a través de los medios de comunicación, respeta y ha aplaudido esa decisión. ¿Por qué? Porque yo nunca he sido un trepador, porque yo nunca he sido un sinvergüenza, porque yo siempre me he dirigido mi vida personal y privada en base a principios que me forjaron en mi hogar, porque yo siempre he trabajado
y la fuerza del pueblo me permite y me da el escenario perfecto para yo construir el liderazgo que me fue mancillado en el otro partido. Y ojo, porque aquí creen que porque tú no logras objetivos te frustraste. No, yo he sido un tipo demasiado exitoso en todo lo que he hecho, pero tampoco yo puedo ser un masoquista para seguir aguantándole latigazos a una organización que quienes la dirigen jamás me van a dejar dar un paso hacia adelante. No, yo no soy masoquista. Entonces yo di el paso que entendí era el más correcto y lo sigo entendiendo. Y yo le agradezco hoy al presidente Leonel Fernández por la alta distinción, a Radamés Jiménez Peña, Omar Liriano, jefe de comunicación, porque me recibieron como lo que uno quizás todavía no es, pero me recibieron en grande, me abrieron los brazos y yo, créanme, que voy a trabajar abiertamente para que esa organización vaya al poder en el año 2024 y voy a ser parte de esa historia, que es lo que más me motiva, y voy a formar a muchos jóvenes y voy a ayudar a muchos jóvenes a ir hacia adelante, a formar liderazgo, que es lo que hace falta en la República Dominicana. Mis abrazos para la alta dirección de la Fuerza del Pueblo, para la media dirección y para la baja dirección por el gran recibimiento que me han dado. Me comprometí y ustedes verán las grandes cosas que vamos a hacer juntos. Gracias a todos. Vámonos a la pausa, María. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deja encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Gracias por continuar con nosotros. Pedro, ya hoy inicia, gracias a Dios, la vacunación general de la población y mi interés es hacer un llamado a toda la población para que acudan a vacunarse, señores. Tenemos que terminar ya con ese virus, a ver si definitivamente nuestros hijos pueden volver a las escuelas, pueden volver a los colegios y este fin de semana fue bastante activo en ese sentido. Muchos jóvenes acudieron a vacunarse y se abrió antes de tiempo la brecha para que todos los dominicanos acudieran a vacunarse, precisamente por eso, Pedro, porque hay gente que no está yendo. Yo
estoy segura que hay muchísimas que la gente cree que el COVID se fue. Exacto, y al contrario, ha aumentado la positividad. Hay muchísimas personas ahí que tienen la primera dosis y quizás no han ido ni siquiera a colocarse la segunda dosis, y es por el bien de esas personas, por el bien de cada uno de nuestros familiares, por el bien de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a acudir en masa, señores. Hay 500 puestos de vacunación. Cuando yo fui un sábado, fui al 5º piso de Multicentro La Sirena, ahí no había prácticamente nadie, en 5 minutos ya yo estaba vacunada, y es importante que todos acudamos a vacunarnos. Yo veía, Pedro, un reportaje en Diario Libre que me preocupaba y que yo sé que es así, y que no hay que ir a Harvard para saber la situación de la educación en la República Dominicana. Y mi pregunta es, ¿hasta la cuánta es si el país entero está abierto? No son los niños los que están contagiando de COVID el país, no son los niños. Nuestros niños, al contrario, respetan más que nosotros los mayores los protocolos de sanidad, los protocolos sanitarios. Entonces, ustedes me pueden, la semana pasada hubo quizás un llamado a las autoridades desde diferentes sitios de comida rápida donde acudieron colegios y niños, porque entonces mi hija puede ir a McDonald's, mi hija puede ir a Burger King, mi hija puede ir a una plaza, mi hija puede ir a una playa, mi hija de 9 años, porque hay que dinamizar la economía. Entonces, por ahí se le permite ir. Y yo también, que tengo que salir a trabajar, también la estoy poniendo en riesgo. Entonces, en la escuela, ella no puede ir 2 días, 2 o 3 días a la escuela, 2 o 3 horas, porque se va a infectar. O va a infectar a la profesora, o va a infectar a los demás que viven con ella en la casa. Eso es incoherencia total. Eso no tiene explicación ninguna. Sentido común, que es el más común de los sentidos, pero por Dios. Ellos pueden ir a todas partes menos a las escuelas. Ya yo no encuentro ni cómo explicarle cuando ella me pregunta, ¿y por qué a la escuela no y a los otros lugares sí? Yo le dije, vamos a preguntárselo a Fulcar. Lo que pasa es que quienes dirigen la educación pública dominicana y la educación en sentido general creen que los niños no piensan. Dios mío. Lo que pasa es que mucha gente cree que los niños, al igual que mucha gente que está dirigiendo el sistema, y excluyo al ministro Fulcar de esa lista porque sería abusivo de mi parte decir que él no conoce o no domina el sistema educativo, porque lo es uno de los más preparados. Pero a veces la tosudez desde la administración pública genera grandes daños al sistema educativo, grandes daños. Y todo el mundo sabe, y lo sabe Fulcar porque él recibe informe a diario, que el desastre, las lagunas, el vacío que va a dejar este año escolar a nuestros alumnos, sobre todo a nuestros alumnos pobres de las escuelas públicas, y las secuelas psicológicas que serán incurables. Mira esto, son inmensas. Este titular: maestros revelan que la mayoría de los alumnos llegan a 0 de la educación a distancia. Se necesitarán programas de nivelación. Pero y eso se sabía. No, repetir el año. Si antes estábamos mal, ahora estamos peor. Que damos pena. No es culpa de las autoridades. No es culpa de nadie. Porque hay que ser justo. No es culpa de nadie, pero ya no somos tardados. Ahora ya tú tienes 8 meses dirigiendo. Ya dejemos de echarle la culpa a los que se fueron, porque a ti te eligieron precisamente para que lo haga mejor que los que se fueron. Ya dejemos de culpar. Vamos a enfrentar, vamos a gobernar, que llevamos 8 meses y pareciera que tuviéramos un gobierno de 4 años. Se ha hecho un gran esfuerzo. Eso es lo que parece. Se ha hecho un gran esfuerzo para mantener a los niños. Perfecto, y también se han hecho grandes negocios. Exacto, pero... Porque a mí no me van a venir con el cuentazo. Pero no, eso no dio resultado, lamentablemente. No, lamentablemente. Un esfuerzo bastante bonito, un esfuerzo que hay que reconocer, pero es que para los niños sobre todo los niños pequeños, 8, 9, 10 años, los niños ven una televisión para divertirse, cogen una laptop también para diversión. Jugar. El niño aprende jugando, pero María. Pegarse a un televisor 3 horas diarias, ¿cuál es el retorno? ¿Cómo vamos a saber lo que ellos aprendieron? No hay manera, y los padres no tienen tiempo para eso. No. Mira, muy brevemente, porque tenemos una invitada súper especial en un día... Bueno, especial porque hay que recordar la historia y a los grandes hombres de la República Dominicana, y no quiero extenderme más allá y sacarle buen provecho a esa entrevista con doña Peggy Cabral, viuda
Peña Gómez, que vino tempranito al estudio, y con ella hay mucho de qué hablar. No solamente de Peña Gómez, de otros temas nacionales, porque ella ha sido una actriz de primer orden en lo que ha sido la política dominicana de los últimos 30 años. Miren, señores, alguien tiene que ir donde Danilo Medina y decirle en el país que él está viviendo. Alguien tiene que ir donde ese señor o quizá lo que está pasando. Y decirle lo que está pasando en la República Dominicana, que él dejó de gobernar hace 8 meses. Alguien tiene que ir y decirle a este señor cuál es el rol que debe jugar un llamado líder, un expresidente de la República. Alguien tiene que orientarlo. De verdad que alguien tiene que orientar al presidente Danilo Medina, porque lo que yo veo cada vez que él toma un micrófono son yerros. Es un individuo que está completamente ajeno a la realidad política, a la situación sanitaria y económica del mundo y de la República Dominicana. No ha habido un día, una actividad del Partido de la Liberación Dominicana donde le toque hablar a este señor que él se refiera a la realidad económica, política y social que estamos viviendo. Y que aporte, algo, alguna solución, sí, a lo que estamos... Un hombre que gobernó 8 años, o que dé recomendaciones, porque para eso son los expresidentes, su experiencia, ponerla al servicio del país. No. Este hombre, cuando no agarra un micrófono para dar una clase del ego, del odio, del rencor, de la malquerencia, lo hace para vender como que estamos en el país de Alicia en las Maravillas. Hoy él no sabe que el entorno familiar de él se lo está persiguiendo la justicia. Que hay un hermano de él que lleva 7 meses preso. Que hay una hermana que no puede salir de su casa porque la acusan de actos de corrupción en su gobierno. Pero a Danilo no le han dicho que su jefe de seguridad, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, lo acusan de formar una estructura criminal que se robó. Lo acusan. No estoy diciendo que sean culpables. Que la mayoría de sus funcionarios no pueden ir a un programa de televisión porque cuando le cuestionan acerca de la riqueza que han acumulado o de lo que hicieron en sus instituciones, según lo que dice el Ministerio Público, los avergüenza. A Danilo no le han dicho que uno de sus principales colaboradores se dio un tiro. Pero a él no se lo han dicho. Pero es verdad que todavía él está en esa burbuja, como una crisis post pérdida del poder. Lo que le da a las mujeres cuando crisis posparto, que pierden a veces el juicio alguna. Depresión posparto. Pero a Danilo no le han dicho eso. Pues yo no he visto a este señor referirse a el tema de la reforma fiscal. Yo no lo he escuchado hablar del tema impositivo, del aumento de la gasolina, del aumento de los productos de primera necesidad. Pero este señor le dice al país que una organización desacreditada, que le queda como el 25% de su militancia, que los que no se han ido tienen las maletas hechas, y que el que tiene un poquito de dignidad se ha desgaritado porque se siente avergonzado. Todo aquel que no participó de las barbaridades que se le acusa al gobierno de Danilo Medina, que hay muchas que yo sí sé que son verdad. Yo sí sé que son verdad. Yo no voy a ser verdugo. No lo voy a hacer porque a mí no me luce eso. Pero yo sé de muchas de esas que son verdad. Quizás, Pedro, cambiar un poco la estrategia en sus declaraciones, porque la población se ha quedado quizás esperando que él se refiera a estos casos muy cercanos a él de corrupción. Quizás no se refiera, porque eso es tema justicia. Sí, pero cambiar un poco la estrategia para que la población, va a ganar el 24, que la población empiece a verlo de manera Pero ¿cómo diferente. Que va a ganar? ¿Pero cómo que el PLD va a ganar el 24? ¿Cómo y con quién? Pues en este país estamos llenos de locos. De verdad, en este país todos perdimos la razón. Presidente, despierte, que usted dejó el poder y esa bravuconada que usted hacía de que este va a ser presidente, atento a mí, atento. Presidente, eso no funcionó. No le funcionó. Es un consejo que le estoy dando, pero usted lo oye si quiere, porque usted no oye nada, esa célula de Al Qaeda que usted procreó en su gobierno, ese anillo, y usted sabe que yo lo conozco. Usted sabe que yo lo conozco. Ojalá y despierte el expresidente Medina. Ojalá. Sacaron al PLD de... No, se encargó de desbaratar la obra de Juan Bosch. Hasta la obra de él la desbarató él. Lamentablemente, ni sus hermanos cuidaron el legado de, para mí, el mejor gobierno que se ha hecho en la República Dominicana. Sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Sí. ¿A qué costo el mejor gobierno?
social, ¿a qué costo? Vamos a ver. Señores, Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, es nuestra invitada en el día de hoy, donde conmemoramos el 23 aniversario de la partida física de ese gran líder de masas, José Francisco Peña Gómez. Ya volvemos. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Es de muy grato placer tener aquí a doña Peggy Cabral, ya lo decía Pedro antes de irnos a la pausa. Bienvenida, doña Peggy, en este día especial que recordamos a su esposo. Muchas gracias por invitarme, es un grato honor compartir con ustedes esta mañana. Doña Peggy, la República Dominicana, a raíz de la desaparición física del doctor José Francisco Peña Gómez, podríamos decir que a la política dominicana experimentó un giro exponencial. Aquel liderazgo de masa, aquel liderazgo emotivo, de sentimientos, desapareció. El propio partido que fundó o que lideró José Francisco Peña Gómez, que tanto le costó hasta su salud, pues como que cambió radicalmente. En la vida de la doctora Peggy Cabral, cómo fue asimilado todo ese proceso, primero el familiar y luego el político. Realmente fue impactante el cambio, ¿verdad? Porque conviví con un hombre muy especial, un líder que 2 días no eran iguales nunca con él, que tenía un liderazgo nacional, un liderazgo internacional, un liderazgo que él mantenía permanentemente. Él dividía su día, en la mañana trabajaba con el partido, en la tarde siempre estaba en comunicación con alguno de los líderes internacionales, de acuerdo a lo que estaba pasando en la política internacional, pero siempre estaba presente. Entonces, él le daba seguimiento a su partido, él le daba seguimiento al militante del partido. Por eso para él lo de primero la gente realmente era un sistema de vida. No fue solo un eslogan. No, para nada, para nada. Por eso yo creo que pegó también.
Sí. Sí, La porque gente lo veía con sinceridad. Porque es una realidad. Lo mismo que yo los perdono, cuando fue su último. Eso él ¿Consultó el doctor Peña Gómez ese discurso con usted antes de hacerlo? Nosotros lo habíamos hablado. Yo estaba en un todo de acuerdo con eso, pero se empieza a transmitir. Cuando yo llego de San Cristóbal, que fui a representarlo, que le tocaba ese día el último meeting de San Cristóbal, y él me pidió que fuera. Cuando regreso, que ya no se sentía bien, en un momento dado, una hora después, a eso de las 9 de la noche, me dice, llama para que empiecen a pasar el eslogan, yo los perdono. O sea, horas antes de morir fue eso. Wow. Ya él sabía que se iba, o sentía. Sí, Peña Gómez era un hombre demasiado inteligente. Sí. Él se preparaba constantemente, sabía cómo podían ser las cosas. Un hombre muy creyente, todos los días leía la Biblia, y no la Biblia en español, sino varias Biblias, porque él tenía una colección, y en cualquier idioma que las encontraba, compraba sus Biblias. Wow. Así es. Para hacer ejercicio de comparación y de interpretación de los... Peña Gómez hizo algunos sacrificios y movimientos estratégicos para que su partido no se dividiera. Él quizás sabiendo que tenía esta terrible enfermedad, pensaba en el partido, en lo que podía pasar en el futuro dentro de su organización. Sí, pensaba en el futuro y pensaba en mí también. Él, por ejemplo, le decía a los amigos más íntimos, cuídenla, cuídenla. Porque, él me lo decía, mira, cuando mueren los grandes líderes, siempre tratan de sacar a la viuda de escenario, de todo escenario, y juzgar a la viuda. ¿Le pasó eso a usted? Ahora le cuento. Él tenía muchos, gracias a Dios, muchos amigos, pero también tenía enemigos. Claro. No solo dentro, sino fuera. Algunos internos, amigos, compañeros de partido, pensaban que ellos no habían llegado por la existencia de Peña Gómez. Entonces siempre había enemigos, subterráneos y otros claros, pero los claros no estaban en el partido. Entonces, eso es así, y él lo sabía. Entonces siempre a sus íntimos amigos le recomendaba que cuidaran por mí. Pero aparte, él pensó siempre en el partido. Primero estaba el partido. Bueno, primero estaba su país, sí. Antes que nada, los dominicanos y las dominicanas, para él, todo lo que podía hacer, no importara en qué partido estuviera, por una persona lo hacía. Por eso fue que cuando al finalizar estábamos en las elecciones municipales, teníamos 3 candidatos, una preselección, prácticamente quedaron igual los 3, con lo más grave que era el temor que él tenía, que si salía uno, el grupo de los otros no lo iban a apoyar y se podían votar por la oposición. Ahí estaba el ingeniero Vargas, el ingeniero Mariñez y el tercero, Eligio Jaque. Eligio Jaque, sí, correcto. Había como 3 tendencias dentro de... Estaba Tatue y Hipólito. Cada uno tenía un candidato. Así es. Entonces, Mariñez Fello. Entonces, había una... Y prácticamente quedaban iguales, igual, un 33. Entonces decidió ser el candidato él, ser el candidato que no lo deshonraba, porque él entendía que la parte municipal era tan importante como presidencial. Claro, y lo demostró. Eso siempre lo decía, pero sí, su estado de salud no ameritaba ser un candidato. Sin embargo, siempre estuvo atento, y le puedo decir que 3 días antes, consultando las encuestas, hablando con Ana María Acevedo, le preguntaba, ¿dónde estamos
más débil, porque las encuestas estaban muy bien para el partido. Y Ana María le dice, bueno, en Baní necesita un refuerzo. Y el distrito también tenía que tener presencia de él. Fue una actividad en el distrito, que llovió. Y fue la noche anterior a Baní. Una gran caravana donde ahí hizo su último discurso. El último discurso político de Peña Gómez fue en Baní. Y bueno, eso fue el día 9. Y el día 10, ya San Cristóbal no quiso ir, y el día 10 falleció. Cuando él tomó la decisión de asumir la candidatura, para que el partido no se le dividiera, porque como bien usted señala, esas tendencias tenían una guerra intestina demasiado fuerte a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano. Uno la vivía desde fuera, en mi caso, estábamos un poquito pequeños, pero la vivíamos precisamente por el seguimiento que uno le daba al liderazgo del doctor José Francisco Peña Gómez. Los médicos no le advirtieron al doctor Peña Gómez los riesgos que tenía de aceptar esa candidatura con el estado de salud que ya él venía padeciendo. Mira, Peña Gómez ya estaba delicado, ya era una situación bastante avanzada. El caso es que después de un mes falleció. O sea, él era una persona que daba discursos por radio permanentemente, aunque estuviera así. Y realmente los médicos sí. El doctor La Antigua, a todos sus médicos permanentemente le decía hay que cuidarse, pero Peña Gómez sobrepasa. La parte política sobrepasaba. Que eso lo hacía sentir bien. Exactamente. Sí. El bienestar de su partido, el dejar a su partido como lo dejó, para él eso era lo más importante. ¿Cómo considera usted, doña Peggy, el comportamiento de los peñagomistas, sobre todo lo que tenían la responsabilidad de mantener el nombre, las enseñanzas, las doctrinas y sobre todo el objetivo de la organización PRD, que Peña Gómez, como bien usted señala, sacrificó hasta su salud, su vida por ello? ¿Cómo usted analiza el comportamiento de ese núcleo que le tocaba la tarea de continuar ese legado, incluyendo a sus hijos? Fíjate que realmente al quedar el partido en el poder que quedó, sí, donde el Congreso mayoría, el municipio mayoría, el partido era una fortaleza, se peleaban por los espacios políticos. Entonces había una gran confusión en los PRDistas. Y la confusión era que creían que el que estuviera a la cabeza podía ser igual que Peña. Entonces, no hay quien se ponga los zapatos de Peña. No hay. Entonces, la confusión de esos liderazgos, que no había en ese momento un liderazgo de esa dimensión, provoca las divisiones, provoca los diferentes grupos, y el resultado, lamentablemente, fueron divisiones. Pero básicamente era que la gente, y yo lo decía, no, Peña Gómez no está, no son iguales, no pueden comparar, porque todo era una comparación. En el presidente del turno era una comparación. Mira, Atuey tenía un liderazgo increíble, sí, adorado también por Peña, pero Atuey tenía su forma. Sí, tenía su forma. Hipólito tenía su forma, Miguel tiene su forma. O sea, no podíamos nosotros pretender tener un Peña Gómez sentado y hacer todo lo que Peña Gómez hacía. Imposible. Entonces, ese liderazgo, que fue un liderazgo mesiánico, no solo aquí, en República Dominicana, sino internacionalmente, es muy difícil. Doña Peggy, ¿cuáles son los aprestos que... Perdón, y él me lo decía. Lo más grande que Peña me decía, que su visión era... Está leyendo algo, dice, mira, tú no creas que vas a ver otro líder, porque los líderes aparecen cada 100 años. Así mismo me lo decía. Se mataba de risa, pero me lo repetía muchas veces.
Y es verdad que eso verdad. es así. Los aprestos que está haciendo el PRD hoy en día para fortalecerse como organización política. Mira, yo creo que la visión de lo que Peña sembró, lo que Peña nos dejó, debe tener un rumbo diferente ahora. Él, por ejemplo, su visión era que los dominicanos debían prepararse, que tenían que educarse. La formación. La formación política y la formación de educación. Por eso es que él mandaba a gran parte de la dirección del partido, se iba a Israel, a España con sus amigos, a Venezuela en su época, porque los mandaba a preparar. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que ver la visión de él hacia eso, hacia las metas que él tenía para su pueblo. Tenemos que ver la confianza que él tenía en los jóvenes y ayudar a los jóvenes. Y lo mismo las mujeres. Nosotros llegamos a tener y tenemos. ¿Eso están haciendo, captando mujeres y jóvenes? Mira, vale decir que el PRD es un partido donde tenemos un liderazgo de mujeres. Nosotros tenemos una Federación de Mujeres Socialdemócratas que se ha reactivado totalmente. El mes pasado juramentamos la nueva dirección y es increíble la participación y el interés de la mujer en política. Entonces, las mujeres en el partido tienen su espacio, su fortaleza, y estoy segura que ahora que nos estamos nuevamente rehabilitando, vamos a tener un grupo de mujeres que va a dar que hablar. ¿Usted cree que Miguel debe seguir a la cabeza del PRD o que Mariñez y Gómez Casanova tienen razón de que él tiene que darle paso a una nueva generación? Todos debemos dar paso a una nueva generación en los momentos que corresponden. Claro. En el momento que toque la renovación hay que hacerlo, pero desde ya, porque si no damos espacio tampoco hay nuevos liderazgos. Y el país está cansado del liderazgo viejo. Así es. Entonces, esa es una meta en el momento que corresponda. Nos estamos preparando para eso, pero estamos rehabilitando nuevamente las estructuras partidarias. Al PRD, desde la óptica nuestra, le hizo mucho daño la alianza. La alianza desde el punto de vista que la historia, esa historia que usted narra de lo que sembró José Francisco Peña Gómez, se borró para adocenarse por puestos públicos, es lo que se ve desde afuera. Le mermó el interés que los electores y los propios PRDistas tenían por su organización, tan así que fíjese que ya el PRD pierde la condición de partido mayoritario y pasa a minoritario. Que la estamos discutiendo porque nosotros sacamos más del 5% en 2 renglones. O sea, estamos echando la pelea. Ustedes están echando el pleito igual que la Fuerza del Pueblo. Igual que la Fuerza del Pueblo. Nosotros tenemos en 2 renglones más del 5%. Pero no se trata ni del 5, ni del 10, ni del 20. Se trata de la realidad. Se trata de una organización que fue una fortaleza, uno de los principales partidos de República Dominicana, y tenemos que realizar. Llegó a ser el principal en muchos periodos. Bueno, en los momentos... Los que están gobernando ahora son también parte del PRD, fueron por muchos años. Fueron discípulos. Ellos dicen que son peñagomistas, exactamente. Quisiera saber... No todos. No, claro. Quisiera saber su visión de estos 8 o 9 meses que tiene el gobierno de Luis Abinader. Mire, realmente le ha tocado a Luis Abinader una tarea difícil, un momento difícil. Un momento difícil del mundo, no es República Dominicana. Eso implica todo. Eso implica los proyectos, eso implica la accionar. Mira, ahora estamos con 1.500 casos y 15 muertos en un fin de semana. Así es. Entonces, esto no se ha terminado. Está bien que tenemos... Y hay una parte muy buena en cuanto al accionar del gobierno,
que es la vacunación. La vacunación. Yo estoy en un Gracias a todo China. de acuerdo. Para mí es el principal Sí. programa que han Primero hecho que tiene tenemos sello China, propio. gracias a Dios Gracias a tuvimos Dios. China. Exacto. Gracias a Dios. Exacto. Muy Que ellos bueno. despreciaron al principio, Sí. ¿eh? No, y que por ejemplo el PRD fue el primer aliado, el primero que hizo acuerdo con el partido chino. Sí, sí, sí. Y hay una historia. Peña Gómez tenía O grandes sea, relaciones. Él fue con el liderazgo que chino. él hizo las relaciones con los chinos. Entonces realmente en esa parte los veo muy bien. Hay muchas cosas que todavía no se han podido hacer. Yo creo que al año podremos saber realmente cómo ha avanzado o cómo vamos, porque hay muchas situaciones que uno no las puede juzgar en tan poco tiempo. Pero, como les digo, yo admiro el accionar del tema de la vacuna. El tema de la vacuna. Creo que somos uno de los pocos países que podemos vacunar de Latinoamérica. Bueno, en Cuba no se ha puesto una vacuna todavía. Y ellos tienen una vacuna. Y ellos incluso. tienen, pero hacen 23.000 muestras diarias los cubanos para detectar, pero no han puesto la vacuna. Para buscar. Aquí no tenemos esa detección, que eso es un problema. Eso le iba a decir. ¿Usted cree que es correcto No, que no haya es- una sola prueba No es aprobada? correcto. Mire, y uno lo está viviendo de cerca. Por ejemplo, uno de nuestros dirigentes, no voy a dar el nombre, me llama que está con COVID, pero entonces tiene que ir a hacerse su esposa y sus dos hijitos, para ver pero cómo- hace menos de una semana. Entonces tienen que volver a hacerse pruebas. Son 16,000 ¿Y pesos. de dónde van a sacar? El dinero. Son 16,000 pesos, 4 personas. Un país tiene que velar por la salud de su pueblo, tiene que velar porque tenga en este momento de pandemia todas las condiciones. Y una de ellas es tener, poder saber si uno está con COVID. Correcto. Porque estamos en medio de Estamos una en medio pandemia. de eso. Doña Peggy, la reforma fiscal. ¿Qué opina el PRD de la Nosotros reforma vamos fiscal? a- ¿Es prudente? ¿Puede postergarse o es inminente que hay que hacerlo? Hay que hacerla, pero nosotros vamos a fijar con nuestros economistas también una postura en esta semana, porque hay que acondicionar. Nosotros estamos al borde de una situación como Colombia, Ay, sí. 27 muertos. Sí. Entonces las cosas sí es necesaria para el país, ¿Usted cree pero tiene que saber cómo hacer. ¿Cómo Y llevarlo? por dónde nosotros- dirigirla? Y por dónde dirigirla. Entonces nosotros vamos a fijar como partido la posición de cómo creemos que debe hacerse. El expresidente Fernández decía el jueves pasado que no es el momento de la reforma fiscal, Por eso. porque los organismos de calificadora de riesgo de los países escriben todo, pero ellos no Así saben es. la situación que vive y que le toca a cada gobernante decidir cómo aplicar las recomendaciones que ellos dan. Él dice que de hacerse ahora, pudiéramos estar prendiendo Latinoamérica en una sola llama. Por ¿Ustedes eso opinan digo, igual? tenemos un ejemplo muy cercano. Sí, Colombia. Colombia lo citó. Sí. O sea que realmente nosotros entendemos que debe ser, pero entendemos nuestra posición, la vamos a expresar a través del partido, de la posición de nuestros economistas. Al margen de esto, aumento de gasolina, aumento de la canasta familiar, los empleados pidiendo aumento, una situación... Despido masivo de empleados Rápido, públicos. masivo. Eso es muy triste. Despido Estamos, masivo. estamos viendo una Y sin situación prestaciones. O sea, me manda para mi casa, pero no me deja cómo voy a mantenerme. triste. Bueno, el presidente dijo que hay que pagarlas, esperemos que así Pero sea, los funcionarios no le están haciendo pero mucho no lo caso. están cumpliendo, esa es la realidad. Doña Peggy, ¿qué actividades tiene el PRD hoy con motivo del 23 aniversario del fallecimiento del doctor? Yo saliendo de aquí del programa de ustedes, voy hacia el cementerio con una comisión y en horas de la tarde poner una ofrenda floral. En horas de la tarde tenemos también actividades dentro del partido, también en el partido tendremos otra ofrenda floral, pero dos visiones diferentes en dos conferencias que se van a dar. Dos conferencias que van a ser transmitidas todo el partido, una pequeña parte estará en el local, no se puede ser masivo, Claro. pero sí la estamos transmitiendo, con dos visiones diferentes. Una es de Alberto de Pradel, que trabajó con Peña Gómez, que tiene toda la visión de lo que fue. Otra es un joven, Juan Santos, que ha escrito ya un libro, pero no lo conoció, o sea que la visión de él
del joven, cómo ven a Peña Gómez joven ahora. Gracias, doña Peggy. Gracias a ustedes. Siempre es un placer tenerla acá con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a doña Peggy en este día especial para la familia PRDista y para el país. Nos vemos mañana. Buenos días, RD. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acerca un mañana, por fin de libertad, por fin se acerca un presente, mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin, llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro que trae felicidad, llega el aire fresco de solidaridad, llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin. Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas. Llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro que trae felicidad, llega el aire fresco de solidaridad, llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin.